Hola hermanos y amigos, bienvenidos. Es nuevamente un gran gozo y una gran alegría para mí poder estar abriendo este tiempo de adoración virtual que estamos teniendo como iglesia desde que arrancó la cuarentena obligatoria, para no perder nuestro tiempo semanal de poder adorar juntos a nuestro Dios. Si usted nos está escuchando por primera vez, deseamos que Dios le bendiga grandemente a través de las canciones, a través del mensaje de la palabra de Dios. Y si usted no es creyente, oramos al Señor para que pueda entender el Evangelio y pueda venir en arrepentimiento y fe delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que para comenzar entonces este culto de adoración, los invito a que puedan buscar en sus Biblias. Vamos a leer el Salmo 27, que es un salmo de confianza absoluta en nuestro Dios, algo sumamente importante en estos tiempos que vivimos. Así que vamos a leer el Salmo 27. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Y entonces, en este momento vamos a tener un tiempo de canciones, un tiempo de alabanzas para cantar juntos a nuestro Dios. Así que nos disponemos entonces a cantar las alabanzas al Señor. Nunca falla
Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Vamos a orar. Amado Padre, bendito sea tu nombre y adorado por siempre. Reconocemos que somos sostenidos únicamente por tu gracia. Reconocemos que nuestra fuerza, la ansiedad, tiende a dominarnos y nuestra defectuosa fe olvida tus promesas, que son más firmes que la más grandiosa montaña. Somos como las olas del mar separados de tu gracia y de tu palabra. Te rogamos que en estos días difíciles nos consueles y guardes nuestro corazón de pecar. Te rogamos que tu palabra esté de continuo delante de nosotros y que nos deleitemos en ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a juntarnos con los que estemos, con las personas con las que estamos reunidos, y vamos a orar por los siguientes motivos.
Oramos. Padre Santo, te damos gracias por poder reunirnos a través de este medio, a pesar de las distancias y de esta situación actual atípica que estamos atravesando. Estamos con un corazón agradecido porque tú eres nuestra roca, nuestro baluarte y nuestro libertador. Él es nuestro Dios en quien nos refugiamos. A ti te adoramos hoy y por los siglos de los siglos. Gracias por Jesucristo, en quien tenemos la verdadera paz. En su nombre te oramos. Amén. Ahora, como iglesia, seguimos adorando juntos a nuestro Señor. Tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey. Hasta que vuelvas con fe cantaré, día a día tú has sido fiel, día a día tú has sido fiel. Te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré.
resarcido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Es mi todo. Busquen en sus Biblias Santiago, capítulo 4, versículos 13 hasta el final. El título de este sermón es Jugando a ser Dios. Vamos a orar. Padre, tu Hijo nos enseñó a orar así: hágase tu voluntad. Y es, o debería ser, nuestra meta en esta vida. Tu voluntad es el lugar más seguro, Padre, en un mundo tan peligroso, en el mundo de Satanás. Padre, te pedimos que nos hagas más dependientes de ti. Confesamos nuestra arrogancia, Señor.
una locura porque no podemos controlar absolutamente nada. Líbranos, Señor, de confiar en nosotros mismos. Ayúdanos a vivir sabiamente para agradarte a ti, tal como Jesús, tu Hijo amado, vivió para tu gloria, Señor. Bendice tu palabra ahora, Padre. Por tu Hijo te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice: oíd ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Creo firmemente que Santiago persigue un objetivo: la salvación de alguno de sus oyentes, de alguno de sus lectores, y claro, la santificación de los verdaderos creyentes. El contexto, la atmósfera sigue siendo de confrontación pastoral, confrontación teológica. El problema de fondo, la música de fondo, es la mundanalidad y la arrogancia. Como dice el contexto en el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora quiero que observen el versículo 6 en paralelo con el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Esa es la música de fondo. El bosquejo que nos va a guiar a través de este párrafo es muy sencillo. Lo cito y luego avanzamos en ese orden. Vamos a ver el versículo 13 y 14 juntos. Y podríamos, en este primer punto del bosquejo, es lo que algunos decían. Lo que algunos decían, 13 y 14. El versículo 15 será nuestro segundo punto y es lo que se debería decir. Y finalmente, los últimos dos versículos, lo que dice Dios, 16 y 17. Número 1, rápidamente, 13 y 14. Versículo 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Qué decían ellos? Decían: hoy mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. El versículo 14 dice: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Acostado, sonriendo, con la cabeza apoyada en un almohadón, el viernes 22 de noviembre, el millonario mediático mira la cámara y dice: hola chicos, estoy en la clínica, me vine 15 días de spa para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, que los médicos me curen todo lo que tengan que curarme y salir 10 puntos para disfrutar la vida. Así que les mando un beso grande a todos mis fans, a toda la gente que me quiere, los quiero, gracias por seguirme. Nunca salió vivo de esa clínica. Dice la palabra de Dios: solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago usa una expresión en el versículo 13, que es una forma de llamar la atención de esta gente. En nuestra cultura sería algo como ¡hey!
¡Hey, oigan ustedes! Es un verbo presente. La expresión es literalmente, ¡hey, oigan ustedes los que están diciendo! Hoy, mañana, ustedes, sí, ustedes, los que están planificando sus vidas. Lo que está indicando era una costumbre de planificar cosas, dando la espalda a Dios. Planificaban su agenda sin tener en cuenta, en lo más mínimo, a Dios. Dándole la espalda a la voluntad de Dios. Un ateísmo práctico de lunes a sábado. Pero allí el domingo, con un traje de cristianismo, sentados para adorar, entre comillas, a Dios. El lenguaje corresponde al mundo de los negocios. El versículo 13 es un lenguaje comercial. Y el mundo de los negocios en sí no es malo. El escritor no está atacando el oficio de los comerciantes, sino está atacando la actitud de estos comerciantes, una actitud arrogante. No hay oración, no hay ningún reconocimiento de la soberanía de Dios, solamente hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y ganaremos dinero. Miren qué distinto es la actitud que el creyente debería tener hacia Dios. Y tomando el ejemplo de Pablo en Romanos 1, dice en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esa es la actitud de un creyente. Pablo tenía en su agenda el deseo, el plan de ir a Roma, pero él ponía su plan y su deseo en oración, en la voluntad de Dios. Dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sabemos que finalmente va a Roma y va como un prisionero del emperador. En Mateo 6:9 dice así, vosotros, pues, oraréis así. El Señor nos enseña. Les enseñó a los discípulos y nos enseña a nosotros, por medio de su palabra, a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es como nosotros debemos orar. Reflejando en esa oración el deseo de nuestros corazones. Recuerden la parábola del que planeaba sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo lo llama a este individuo la parábola en Lucas 12, a partir del versículo 16? ¿Cómo le llama a este individuo que planifica sin tener en cuenta a Dios? Dice Jesús, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y eso es bueno. Para un comerciante es excelente que su negocio produzca. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Es un buen problema, ¿no? Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto. ¿De quién será? Conclusión. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De la misma manera,
Estas personas de Santiago 4 anticipaban éxito en sus negocios. Dice, hoy mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Observen qué plan. El día de su salida puede ser hoy o mañana. El lugar de hacer negocios a tal ciudad, el tiempo del viaje, estaremos allí un año, y hasta anticipan el éxito. Dice, traficaremos y ganaremos, o haremos negocios y ganaremos. Es decir, todo resuelto, absolutamente todo bajo control. ¿El control de quién? Observen la exhortación en el versículo 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. El argumento de Santiago no solo es teológico y bíblico, sino que es lógico. No tenemos control del futuro. Solo Dios tiene control del futuro. Y cuando actuamos de esta forma, estamos jugando a ser Dios, lo cual es un terreno sumamente peligroso. Competir con Dios. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará de sí el día. Hay una ironía aquí. Ellos estaban planificando un año entero exitoso de negocios, y el escritor Santiago les recuerda que ni siquiera saben de un día, del día siguiente. El hombre no tiene control ni siquiera del próximo minuto. Yo podría caer muerto ahora mismo, en el próximo minuto aquí. Lo cual, entre paréntesis, sería un privilegio morir predicando la palabra de Dios. Pero el escritor les dice, no tienen ni siquiera control de los próximos 5 minutos, no tienen control del día de mañana y mucho menos de un año entero. Cuando yo veo esos programas de televisión de estos hombres profesionales de mucha edad, lo cual la edad indica mucha sabiduría porque han contemplado en el tiempo los movimientos económicos del país, y estos hombres hablando del futuro del país. Y yo pienso, hombres de 70 años y más, que están frente al umbral de la muerte y están preocupados, pero sumamente preocupados por los próximos años. Están preocupados por la economía. Y yo pienso, yo me preocuparía en su lugar de la teología. ¿De qué será de sus almas? El segundo argumento es que la vida es breve y fugaz. Dice el versículo 14, sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es como el vapor del aliento en una mañana fría. La vida es breve, fugaz. Y dice como la hierba del campo. Cuando yo era niño y me refería a ciertas personas, hombres de 50 años, yo me refería a ellos como el abuelo, como el viejito. Qué mirada más equivocada. Ahora que yo tengo 50 años, digo, ¿cómo llegué tan pronto hasta aquí? Los años parecen lentos, pero avanzan, nunca se detienen, no pueden detenerse. La vida es fugaz, es fugaz. El Salmo 103 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La NBI traduce el versículo 14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana.
¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Entonces, lo que ellos estaban diciendo revelaba al corazón, un corazón orgulloso, el orgullo de no tener en cuenta a Dios, de no reconocer su lugar, su fragilidad. Ahora, planificar es un asunto de personas maduras. No está mal planificar, pero la planificación sin tener en cuenta a Dios no es otra cosa que inmadurez completa. Para este mundo, un hombre que anticipa de esta forma el futuro parecería un hombre maduro, que está al control, que tiene metas, pero según las Escrituras es un hombre sumamente inmaduro. Le falta el sentido común de no entender que no es Dios, que no puede planificar sin tener en cuenta a Dios. El asunto no es planificar en sí. El asunto o el problema no es tener metas, lo cual está bien. Ni siquiera está mal desear tener éxito en el mundo de los negocios. El asunto que confronta Santiago aquí es la arrogancia. La arrogancia es el mismo contexto de lo que venía mencionando antes. Es la vida vivida sin tener en cuenta a Dios. Es jugar a ser Dios. Entonces, primer punto, lo que algunos decían, lo que decían expresaba lo que había en sus corazones. En segundo lugar, versículo 14, lo que se debería decir. Dice, versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Uno de los más famosos predicadores de la prosperidad, en una ocasión en su programa, visto por millones de norteamericanos, y probablemente en otros lugares, dijo lo siguiente. Él dijo, mirando a la cámara y a sus seguidores, dijo, nunca vaya al Señor a decirle, si es tu voluntad. No deje que esa palabra destructiva debilite su fe. Esto es lo que dijo. Esto es lo que dijo un desastre teológico. La fe no se debilita al sujetarse a la voluntad de Dios. Al contrario, se fortalece. Se fortalece cuando busca ser dirigido en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sí es una amenaza. ¿Para quiénes? Para los orgullosos y avaros. Para ellos sí, la voluntad de Dios es un problema y un estorbo. El versículo 15 dice, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es un reconocimiento al señorío de Dios sobre todo lo que tiene que ver con mi vida. Como Pablo dice en 1 Corintios 4:19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Si el Señor quiere. En el capítulo 16, versículo 7 dice, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Nuevamente el ejemplo de Pablo como un ícono de la actitud espiritual que deberíamos tener. Si Dios quiere, si el Señor lo permite, lo cual no es una fórmula cristiana para que Dios apruebe como un sello, lo digo, entonces Dios está obligado a un sello aprobado. Aprobado tus planes, porque has dicho, si yo quiero, y porque has dicho, si yo quiero, Dios dice, apruebo tus planes. Absolutamente nada más equivocado. Porque si no lo digo, se frustran mis planes. Se me pincha la goma del auto, voy a llegar tarde, pierdo el tren, llego tarde, se cae el avión, se hunde el Titanic. ¿Saben qué es esto? Esto es superstición.
usar como una fórmula, una frase supersticiosa, si Dios quiere. No, más bien son palabras que comunican una actitud humilde de saber quién es Dios y quién soy yo. Yo no tengo la soberanía de asegurar el éxito de un plan. No soy Dios. Dice Proverbios 3:5, ustedes lo conocen muy bien. Confía en el Señor con todo tu corazón, primera línea. Segunda línea es todo lo contrario. No te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes, no confíes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia. Entonces vimos lo que algunos decían. Hemos visto ahora lo que se debería decir. Y ahora llegamos a la conclusión del escritor. Lo que dice Dios. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Dios está desnudando, por medio de Santiago, está desnudando la naturaleza misma del problema. La soberbia y la jactancia, que son hermanas. Una es la actitud interna y la jactancia es la manifestación externa, verbal. Por supuesto, porque del corazón habla la boca. Los cristianos deberíamos seguir el ejemplo de Cristo, Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así deberíamos nosotros abordar nuestros días. Las personas que Santiago está describiendo aquí eran culpables de un pecado más sutil. Es un pecado de omisión. Versículo 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí el desafío no es saber. Yo puedo saber absolutamente muchísimo o casi todo lo que se puede saber según la revelación bíblica sobre la doctrina de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios, pero saber no es simplemente todo el camino, es la mitad del camino. La otra parte del camino es cómo yo aplico, cómo esto se inyecta en la práctica de mi vida. No solo es pecado lo malo que hago, sino lo bueno que no hago. Sabían en teoría quién era el Señor, pero en la práctica lo negaban. Fallaron en no darle a Dios el lugar que le correspondía. En Romanos 1, Pablo describe eso en la vida social, cómo se ve. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo cual resulta en lo que dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se dan cuenta? El precio elevado de no tener en cuenta a Dios. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quien vive de esta forma está desafiando a Dios, su autoridad, su soberanía, está compitiendo con Dios, está jugando a ser Dios, lo cual básicamente es de naturaleza satánica. Porque aquel ángel hermoso cayó cuando caminó por esta senda, el querer ser como Dios. Nuestros padres, Adán y Eva, cayeron y nosotros caímos en ellos. Justamente,
ante esta oferta, seréis como Dios. Santiago dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es un pecado, es errar absolutamente al blanco de lo que deberíamos apuntar nosotros como creyentes. Estas personas conocían, dice, el que sabe hacer lo bueno, pero eso no significa nada. El problema es si no lo hacemos. Estas personas eran más responsables porque sabían en teoría qué es hacer lo bueno. Lucas 12, 47 y 48 dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No es un asunto simplemente de saber, sino de hacer. Y aquí encontramos el pecado de omisión. Eran personas teóricas que a la hora de la realidad práctica no incluían a Dios en sus vidas y en sus planes. Simplemente eran creyentes, en teoría, de boca. Resumiendo y terminando, Santiago nos anima a vivir en serio el señorío de Cristo en cada área de nuestras vidas, aún en lo laboral, como lo indica este pasaje. Hermanos, si usted hace esa división, ese divorcio, usted fragmenta su vida espiritual y hace una división con su vida laboral o otros aspectos de su vida y no lo incluye a Dios como autoridad sobre eso, lo que sea, puede ser el deporte mismo. Usted disocia su vida a la hora de hacer ciertas cosas. Bueno, eso no es vivir la vida cristiana como nos enseña el pasaje. Muchos creyeron la mentira de creer en el Evangelio, que si creían en el Evangelio significaba que Dios les ayudaría a lograr sus metas y sus sueños. Es un evangelio falso. Creyeron que Cristo era el cumplidor de sus sueños. No, Cristo es nuestro amo, Cristo es el Señor, Dios es el Rey, nosotros no somos dueños, somos administradores, somos siervos. No somos soberanos, somos totalmente limitados. No tenemos el control absolutamente de nada, somos fugaces como la neblina y esta condición por sentido común, pero por las Escrituras deberíamos tener la actitud de sujetarnos humildemente a Dios y desear de todo corazón su voluntad sobre todas las cosas, sobre mi propia voluntad en esta vida. Como un escritor define de forma precisa el orgullo, es quitarle a Dios la gloria legítima, su gloria legítima, y buscar glorificarse uno mismo compitiendo con Él por la supremacía. Siempre que hay arrogancia, lo vemos en las Escrituras, hay juicio. Y para evitar el juicio simplemente debo arrepentirme. Debo buscar el perdón de Dios. Y esto nos lleva al Calvario. Esto nos lleva al único lugar donde existe el perdón de Dios y reconciliación. A Cristo, a su Hijo, el que nos reconcilia con el Padre. Es aquel que tomó el lugar de los injustos, quien hace posible que pecadores culpables sean perdonados por un Dios santo y justo. Porque Él pagó por su pueblo. Si quiere ser pueblo de Dios, genuino pueblo de Dios, no simplemente de forma teórica o supersticiosa y egoísta, buscando que Dios sea aquel que legitime mis planes, no.
buscando de corazón ser yo un siervo para su gloria. Entonces debo venir, y este es un momento apropiado, venir a Cristo y reconocerle a Él como el Señor y Salvador. Nosotros, su pueblo, deberíamos orar como Él nos enseñó. Hágase tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Oramos. Padre, luchamos como oramos al principio, con la arrogancia de la vida. Señor, todos los días de nuestra vida será esto un problema. Así que, Señor, una y otra vez te pediremos perdón. Y ayúdanos a volver una y otra vez a orar. Padre, no nuestra voluntad, sino la tuya. Oramos en Cristo Jesús. Amén.